Hola a todos, qué bueno saludarlos y saber que han llegado hasta acá. Esto quiere decir que algo de la terapia Gestalt con perspectiva de campo ha llamado tu atención. Yo soy Dani Mora, quien te acompaña en este proyecto, y en esta oportunidad he querido cambiar de formato. Venimos a entrevistas individuales con terapeutas gestálticos y ahora he invitado a 4 terapeutas gestálticos para que podamos reflexionar juntos sobre algunos asuntos propios de esta perspectiva. Ahora nos van a acompañar en este panel de discusión, reflexión y co-construcción Julio Polanco Ocampo desde México, José Miguel Echarte desde Argentina, Ricardo García Jiménez desde Chile y David Picovila desde España. Voy a presentar un poco el perfil profesional de cada uno. Ricardo García Jiménez, desde Chile, es magíster en Teoría y Práctica de la Psicoterapia Gestáltica de la Universidad Mayor. Es docente en la Universidad Santo Tomás. Cuenta con 22 años de experiencia en instituciones asociadas a la salud mental comunitaria. Cuenta con formación internacional en terapia Gestalt aplicada a la psicopatología en el Instituto de Gestalt HCC de Italia y cuenta con formación en terapia orientada al focusing del Instituto de Focusing Internacional de Estados Unidos. También nos acompaña Julio Polanco Ocampo desde México. Él es psicólogo clínico, magíster en terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, donde también ha cursado formaciones en terapia grupal y en psicopatología y desórdenes contemporáneos de la terapia Gestalt. Es miembro de la Asociación Yucateca de Psicoterapia Humanista desde el año 2003, en la cual ha sido docente de la formación en psicoterapia Gestalt desde hace 17 años. Ha sido docente a nivel de licenciatura y de maestría en la Universidad Modelo de la ciudad de Mérida y actualmente es coordinador académico y docente de la maestría en psicoterapia Gestalt de Casa Gestalt Mérida. También nos acompaña José Miguel Echarte, quien ha estado con nosotros en otras entrevistas. Él es de Argentina, es profesor en filosofía y licenciado en psicología con especialización en terapia Gestalt. Es profesor de psicopatología gestáltica y coordinador del seminario de terapia Gestalt de campo en Contacto Gestalt Buenos Aires. Y tenemos a David Picovila desde España. Él es psicólogo y terapeuta gestáltico, miembro supervisor de la Asociación Española de Terapia Gestalt, es miembro de la Asociación Europea de Terapia Gestalt, supervisor de psicoterapia somática del desarrollo y ha colaborado a desarrollar diferentes plataformas informáticas para la difusión de la terapia Gestalt y el apoyo a la investigación de la psicoterapia. Entonces ahora tenemos a 4 terapeutas gestálticos con el fin de poder reflexionar juntos y de mirar un poco la pluralidad sobre algunos asuntos de la práctica clínica y del modelo teórico. ¿Sí? Así que bueno, disfruten de este encuentro. Reflexionemos juntos. Me refiero a que generalmente el pensamiento o la creencia es sumamente gratificante poder hacer este panel porque la idea es poder construir juntos, incluso en todas las latitudes en donde está cada uno, ¿no? México, Argentina, España, Chile. Acá en Colombia son las 9 de la mañana, en México son las 8. En Argentina a las 11 de la mañana, en España las 4 de la tarde y en Chile las 10 de la mañana. Las 10 de la Interesante, interesante poder establecer estos puentes para seguir conversando, para seguir construyendo esto que queda como siempre una Gestalt abierta para seguir construyendo juntos, ¿no? Entonces, nada, quiero saber cómo está cada uno, cómo se siente en este espacio y bueno, con la incertidumbre de todo lo que va a pasar, ¿no? José, desde Argentina, ¿cómo estás? Bien, 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 muy estimulado, muy excitado para compartir, para oír, para escuchar, más allá de los conocimientos que tengamos acá, los 5, obviamente. El planteo para mí rico sería hablar también de nuestras experiencias, ¿no? No dejar de lado nuestras experiencias, viendo que, por lo menos yo insisto en las clases a los alumnos de que trabajamos sobre la experiencia, ¿no? A veces experiencia de sufrimiento, a veces experiencia de no tan sufrimiento, pero experiencia al fin. Y por lo tanto, bueno, lo rico para mí es las experiencias porque son distintas, ¿no? Seguramente, desde cómo llegó la Gestalt a cada uno, no solamente a nuestros países, que eso prácticamente está conocido, lo podemos recordar de todas maneras, pero cómo llegó a nosotros también la Gestalt y el proceso de cada uno, ¿no? Por eso que yo creo que el lugar donde cada uno, desde donde hablamos, a veces incluso con más ahínco en un punto y menos en otro, más atención a uno, casi a veces
en mi caso, como me ha dicho, al borde del me ha dicho hasta algún tope de nuestros fanáticos de PHG. Bueno, ¿por qué he llegado a ese punto, digamos, de PHGismo y por qué me cuesta a veces hacer la famosa Gestalt I? Porque obviamente he mamado en mi país y en la formación todas las Gestalt I que ustedes puedan imaginar en este caso, porque acá en Argentina es como Gestalt I lo que venga. El calefón y el bandoneón juntos. Mm, Entonces, obviamente, de allí mi fanatismo de la cosa estricta de PHG. mm, Entonces, es rico desde la experiencia, porque no digo que la experiencia justifique, pero la experiencia sí nos lleva a comprendernos y a ver nuestros caminos. mm, claro. Además que distintos contextos, y eso también es importante, ¿no? Total. David Picó, desde España, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí, curioso por ver qué ocurre y por encontrarme con colegas que no conocía y colegas que sí que conocía, entonces, a ver qué pasa, a ver en qué consiste lo que hablamos hoy. Yo tampoco sé en qué va a consistir, pero vamos a ver qué surge creativamente. Que interés y que resulte interesante para alguien, Mm, vamos a hablar. Para muchos, David, por favor, para muchos. Bien, Ricardo, desde Chile, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Excitado acá, estimulado. Hay colegas y amigos conocidos. Es un espacio muy distinto y abierto a poder conversar, dialogar, construir juntos. Sí. Bien, y Julio Polanco desde México. Bien, muy contento, agradecido por la invitación, alegre, ¿no? Con el gusto de coincidir con colegas de otros países y sí, con la curiosidad, ¿no? Con la excitación propia de intercambiar ideas, ¿no? De abrir el diálogo, que para mí es lo fascinante de la Gestalt, ¿no? Cómo co-creamos, cómo ponemos algo y después se construye y nos construimos a partir de ello, ¿no? Mm, Entonces sí, con esa emoción. Bien, con acuerdos, desacuerdos y Claro. demás, y creo que eso es lo rico y lo importante. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces voy a comenzar con estas preguntas que he formulado para ustedes, que pudieran ser muy básicas, pero nos puede dar como mucho para hablar de un montón de aspectos importantes de la Gestalt con perspectiva de campo. Bueno, la primera creo que es muy general y es la contemporaneidad parece estar muy atravesada por el discurso del amor propio, ¿cierto? Muy asociado a primero yo, después el otro, el fortalecimiento del autoestima, la necesidad de poder solo sin esperar la validación del otro, pues esto puede ser visto como una especie de humillación. ¿Cómo se puede hacer una lectura de esto desde la terapia Gestalt y cuál es la propuesta que presenta la perspectiva de campo? Así tan amplia la pregunta como para que empecemos a construir juntos. ¿Quién quiere comenzar? Yo podría decir algunas cosas que me parecen importantes, Dani. Bueno, yo creo que la Gestalt en un inicio estuvo marcada en un contexto social americano bien específico, un contexto bien individualista. Hay algunos terapeutas más contemporáneos que han intentado incluso hablar de un giro, de cierta manera, desde lo intrapsíquico a la teoría de campo. Esto tiene que ver básicamente con los cambios sociales, creo yo. En los años 60, 70, ¿cierto? Los lazos sociales eran bastante rígidos, la tradición mandaba, ¿cierto? Y era muy importante ser uno mismo, ¿cierto? A partir de salir, ¿cierto? En la autenticidad, ser uno mismo con una cierta fuerza de la agresión, ¿cierto? Pareciera que eso, algunos autores, ¿cierto? Como Margarita Spanuolo, por ejemplo, refieren que han tenido que modificarse y que la Gestalt ha tenido que dar un giro importante desde esta visión bien individualista hacia una mucho más centrada en lo comunitario, en el arraigo, en lo relacional, ¿cierto? A partir de que ahora vivimos un contexto muy líquido y que socialmente nos provee otras coordenadas, o sea, ¿no? Hay otro cuerpo, hay otro tiempo, hay otro espacio, ¿cierto? Y eso me parece a mí fundamental y una lectura y una actualización de esta Gestalt de campo que yo por lo menos he visto muy valiosa. En lo personal me parece que me uno a esto que vas diciendo, Ricardo. Me parece que la Gestalt
históricamente ha sido un movimiento que subvierte, ¿no? En su momento le tocó subvertir el discurso dominante freudiano. Más adelante, incluso me llama la atención esto que dices, Ricardo, porque en los años 60, tal vez el apogeo, ¿no?, que logra tener la terapia Gestalt tenía sentido, era contextual, ¿no? Era una respuesta justo a estos discursos rígidos, ¿no? A esta tendencia a tener una sociedad homogénea. Así que el yo soy yo y tú eres tú, tenía mucho sentido como subversión, ¿no? Tratar de mantener ese discurso a la actualidad, creo que ya estaríamos como tratando de forzar un discurso a una época que de alguna manera ya no es respuesta adecuada para ese discurso. Creo que hoy en día la Gestalt de campo lo que hace es nuevamente subvertir, ya que hoy está este discurso del amor propio, que es como una actualización de la autoestima, ¿no? Que durante muchos años pareciera que fue la explicación de todo, ¿no? Y se hizo un mundo de investigación en psicología sobre el tema de la autoestima, tratando de explicar prácticamente todo. La terapia Gestalt nuevamente responde, y creo que es parte de esta respuesta al retomar la perspectiva de campo, porque justo en una época donde pareciera que la autosuficiencia es como la meta, ¿no? Es estar como en la cumbre evolutiva del ser humano. Curiosamente, la terapia Gestalt, justo en esa soledad a la que invita la cultura actual, es donde pone la fuente del sufrimiento. Entonces, es curioso porque de alguna manera pareciera que este discurso que hoy en día se pone como cumbre, como meta a alcanzar, la terapia Gestalt dice todo lo contrario. Básicamente iniciamos en la relación, no hay ningún auto que no haya sido otro, ¿ok? Por lo tanto, todo aquello que parezca hoy dependencia y que eso es aterrador, la terapia Gestalt dice, no, espérame, ahí está el inicio de la experiencia, ¿no? El inicio de esto que se le puede llamar autoestima, autoconcepto, empieza en la relación. Entonces, hay una frase por ahí de Merleau-Ponty que me gusta mucho, dice, yo es la primera persona del plural, justo poniendo el énfasis en la importancia de la relación, ¿no? Que es el tema que retoma la Gestalt. Y por ahí Franceschetti, al hablar de psicopatología, justo dice, ¿no? Mientras más tengamos la garantía de contacto y relación, más podemos estar solos. Es decir, lo que la cultura pone como mientras más yo solo pueda es mejor. La terapia Gestalt dice, mientras más apoyos podamos construir, entonces más podemos habitar esto que se le llama soledad, que pareciera que todo aquello que tiene vínculo en el discurso actual puede ser un tanto amenazante o aterrador. La terapia Gestalt dice, ahí está el origen, no solo del yo, sino también el origen de aquello que podemos entender por salud, ¿no? Que ese es otro tema bastante debatible, ¿no? Pero por ponerlo de alguna manera, es como pensar la Gestalt como una forma de subvertir el orden establecido, sea por la cultura, sea por el Estado, sea por cualquier narrativa dominante. Pues la Gestalt lo que hace nuevamente es cuestionar. Y cuestiona y dónde pone el acento. Y sobre todo el para qué. Porque Claro. esa es la pregunta. Bueno, pone el acento en qué y en ese qué, ¿para qué? ¿Qué viene después? Porque por allá hablaste de relación, hablaste del contacto, hablaste de la experiencia, ¿cierto? Sí. ¿Y para qué pone el acento allí? ¿Cómo explica la Gestalt con perspectiva de campo esto? Para todos, ¿no? Justo ahí. Sí, claro. Lo primero que me viene es que justo ahí, o sea, el poner el énfasis en la relación, dado que ahí es el origen mismo de la experiencia. O sea, no podemos hablar incluso de experiencia sin pensar en términos de interacción, que es una de las aproximaciones que da el PHG para la definición de campo. No da como tal una definición, pero sí habla de interacción. Y justo ahí es el origen de la experiencia. Entonces, no hay manera de construir, no hay manera de tener esto que le llamamos experiencia sin que tal interacción esté. Como un regreso, como un origen muy, muy básico el que pone la terapia Gestalt. Yo cuando leí esta pregunta y ahora al escucharlos, me pregunto
cuánto estamos de cerca de la gente, de la población, del señor y señora común y corriente que quiere hacer terapia, y cuánto estamos cerca o lejos de nuestros colegas de otras líneas psicológicas. Porque yo los escucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, obviamente, y al mismo tiempo me está sonando como a introyectos, como a esto debe ser así. Y el señor y la señora que viene a terapia ha recibido de niño en su casa que no se deje golpear, que no se deje pegar, que lo importante es él o ella. Incluso usamos palabras ahora como empoderamiento. Las religiones, hablemos del alma, bien intrapsíquico, bien todo bien metido adentro. La filosofía. Y ni hablemos de todos nuestros colegas de otras líneas, sean cognitivas, humanistas, el psicoanálisis, por más que ahora hablen del psicoanálisis relacional, pero para mí es como que descubrieron agua caliente. El psicoanálisis no es relacional, más allá de los inventos que hagan. Y obviamente, entonces, ¿desde dónde estamos? ¿Estamos cerca de la gente y estamos cerca de nuestros colegas? ¿Estamos lejos? Porque yo leí esta pregunta, recordaba incluso esto que dijo Ricardo Margarita, que Margarita tiene esta división que hace épocas tales del año 60 al 80, tal cosa, del 90 al tal, y va haciendo los aportes de la Gestalt en cada una de la evolución de la sociedad, y estoy totalmente de acuerdo con ella. Y a ella también le hice esta pregunta: ¿estamos lejos o estamos cerca de esto? Yo estoy 100% de acuerdo con el campo, incluso yo soy de los que dicen no relación, contacto, que no es lo mismo, pero más allá de eso, el tema es la gente, la sociedad, porque sí podemos decir que Peirce luchaba contra los introyectos hasta el último minuto de su vida y que era un súper individualista y su famosa oración, yo estoy bien, tú estás bien, pero la sociedad no ha cambiado mucho en ese sentido, por lo menos donde yo vivo. Sigue habiendo mucho individualismo, sigue habiendo mucha valídate tú, la autoestima. La teoría de campo suena para gente un poco naif, para ambientalistas, para gente muy cool, pero la población y nuestros colegas, las líneas humanistas, siguen con la autoestima, siguen con lo auto, más que ni hablemos, tal vez un poco más lo relacional como empático, pero nada más. Pero de hecho doy clases, tengo grupos de supervisión y demás, y cuando hablo a colegas de campo les cuesta entrar el campo, y a lo sumo llegan, como digo yo, al yo tuberiano, pero de ahí no pasan, nunca llegan al campo y cuesta, y eso forma parte de nuestra sociedad. Nuestros colegas, nuestros alumnos no vienen de Júpiter, vienen de la sociedad en la que se formaron en las universidades, en las escuelas. Sigue habiendo un modelo individualista. En la enseñanza, en la formación, en la educación, no estoy descubriendo el agua caliente, creo yo, pero digo, hasta dónde nosotros seguimos diciendo, no, debe ser campo, no tal cosa, y terminamos planteando, yo creo que yo lo hago, un introyecto en donde quiero meter campo casi, y la sociedad no está en este momento, creo yo, a punto, caramelo, para recibir el tema campo. Aunque sí tengamos conflictos ambientales, climáticos, sociales, que requieren como respuesta, creo yo, una solución desde el campo. Creo yo que los problemas sociales, políticos, económicos, ambientales, etcétera, etcétera, es por tanto individualismo. En eso estoy totalmente de acuerdo con Gordon Wheeler. Pero la gente está de acuerdo en un cambio. Nuestros colegas, porque si no, yo estoy totalmente de acuerdo cuando Robin pregunta en su libro por qué los terapeutas gestálticos no aceptan el campo. Porque no quieren soltar el control, porque no quieren esto. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Jean-Marie Robin. Muy bien, no digo más nada. El Raúl de tambores. Muy bien. Pues yo estaba pensando que a donde me lleva un poco la pregunta es que si, por ejemplo, yo estuviera viviendo en una cultura totalmente colectivista, en la que el individuo está supeditado a lo colectivo, etcétera,
la teoría de campo seguirá funcionando igual. Es decir, que la teoría de campo, la fenomenología, en realidad lo que hace es un intento de describir lo que hay y no prescribir lo que hay. Entonces, en la Gestalt sí que hay mucha tendencia muchas veces a prescribir cosas. Y me parece que es más nuestra función, más denunciar, por ejemplo, el individualismo, ¿no? Que estoy totalmente de acuerdo en que el individualismo produce unas dinámicas psicológicas y sociales, y muchas de esas dinámicas producen sufrimiento. Entonces, desde una perspectiva de campo, que básicamente lo que viene a decir es que todos estamos en relación y que todo se afecta, hay una denuncia de eso, pero una denuncia en tanto que produce un tipo de sufrimiento. En una cultura totalmente colectivista, la denuncia iría en otra dirección. Es decir, hay ciertos fenómenos, ciertos movimientos que se dan que van en esa dirección. O, por ejemplo, a mí me interesan también las cuestiones de feminismo, de racismo, como seguro a los presentes. Desde la teoría de campo y desde la fenomenología, que voy a poner un poco juntos. Digamos que, sobre todo, a mí lo que me fascinó de la teoría del PHG y de la Gestalt, de la fenomenología, es que son teorías que intentan describir y no prescribir. Es decir, que intentan encontrar formas en que tú puedas investigar qué efectos hay, qué cosas ocurren y qué efectos tienen en las personas y en las sociedades. No tanto prescribir cuál es lo correcto, no tanto decir, no, ahora el individualismo es malo, ahora lo bueno es que seamos interdependientes todos unos de otros y lo otro es malo. O sea, que la cosa no va tanto por ahí como ver en cada situación. Porque es muy fácil pendular de que algo sea malísimo a que de repente sea buenísimo, entonces lo buenísimo se hace malísimo. Y yo creo que en la pregunta de Dani, que vas en la dirección de que tiene la teoría de campo que decir al respecto, yo creo que la teoría de campo lo que hace es intentar describir qué efectos tiene. Y lo que es el individualismo, o lo de, por ejemplo, tú decías, hacer solo sin esperar la validación del otro. Pues la teoría de campo tiene que decir que es que eso no es posible. Es decir, que uno puede creer que lo hace, pero es que no le va a ocurrir, que es que no puedes. Es una fantasía vivir en que tú eres independiente de lo que ocurre alrededor. Entonces, básicamente lo que viene a hacer la teoría de campo es que eso no ocurre. Tú puedes tener una creencia, como decía José Miguel, un introyecto de que eso es lo que yo debería hacer, pero no va a ocurrir, básicamente. Entonces, ahora, en una sociedad, porque tu planteo correctísimo, si estuviéramos en Corea del Norte, yo sería el primer individualista. Ahora, digo, claro. no creo que viva mucho tiempo, pero de todas maneras, ahora, en una sociedad como la nuestra, aquí la de Argentina, no tan diferente de España, claro. Más allá de las cuestiones políticas, que no vamos a entrar en ellas, el tema está mezclado el individualismo con... No hay sí, no, estoy totalmente de acuerdo, pero digamos que la teoría de campo no es que dice que el individualismo es malo, es en este contexto, en lo que se nos da en nuestra sociedad, ahora mismo vemos problemáticas, y eso también hace posible que la línea de lo que decía Ricardo, creo yo, que la terapia Gestalt y la teoría de campo vayan teniendo sentido conforme evolucionan las sociedades, porque lo que producía patología en la época de Freud, psicopatología, no era lo mismo que ha producido psicopatología en los años 90 o el tipo de psicopatología que se produce, porque los campos sociales, los introyectos sociales y las situaciones han ido cambiando. Entonces, la teoría de campo no es que prescriba nada en concreto, sino que va intentando describir en cada momento qué está produciendo el sufrimiento. Exacto. Y ahora mismo estoy de acuerdo en que, desde luego, en el contexto español, occidental, vuestro, el americano, el tal, pues sí, todas las ideas, y además va peor por lo que estamos observando. Sí, José Miguel, y eso no quita que nosotros, pienso yo también, como latinoamericanos sobre todo, como países hermanos sobre todo, tengamos una deuda súper importante en la Gestalt de poder conversar temas que sean sociales. Porque no sé cómo habrá sido tu experiencia en Argentina, pero por lo menos acá, a mí me parece sumamente curioso hacer una formación donde no se aborde, por ejemplo, los temas que pasaron con las dictaduras, por ejemplo, los traumas sociales. Absolutamente. Y acá hablábamos de organismos y hablábamos de polaridades, ¿cierto? Y nada comunitario, nada social, nada de interculturalidad, nada de... ¿Me entiendes? Es una deuda también. Absolutamente. Y hablamos del niño interior y hablamos de lo más recóndito de los recónditos y nada, totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. He escuchado que han ido a hacer Gestalt
californiana a Rusia, y yo me he preguntado, ¿habrán hablado de la guerra? No, porque hablaron de otras cosas. Hicieron silla vacía un montón, pero no hablaron de la guerra, un país que está en guerra. No solamente en guerra, sino invadiendo a otro. Entonces, obviamente, y que ha instalado la guerra en Europa. Entonces, bueno, si hablamos de campo, como dice David, hay que hablar de lo que esté pasando en el campo en ese momento, en este aquí. Ahora, creo que PHG también dice lo mismo, ¿no? Lo que ustedes están nombrando. No niega la postura individualista, pero no pone el acento allí, ¿no? Y de allí mi pregunta, pero cuando empezamos de alguna manera a adentrarnos o a explicar el tema de campo, generalmente aparece una creencia en algunos estudiantes, por lo menos en Colombia, que es el miedo a pasar a la polaridad, por así decirlo, que es la dependencia, sentirme dependiente del entorno. Como que, bueno, ahora pierdo mi individualidad y no sé quién soy. ¿Qué le pueden decir a estos estudiantes? A ver. Miedo a la confluencia, miedo a la confluencia. No vamos a psicopatologizar. Ese miedo, Dani, ¿lo tienen ante qué? ¿En qué situación se produce ese miedo? ¿A qué te refieres? Cuando empezamos a hablar de campo y empieza a aparecer la sensación de pérdida de individuación, de individualidad. Entonces ahora la fantasía es que hay que depender del entorno. Y eso es aterrador. Totalmente aterrador. Bueno, y una cosa que diría es que en realidad lo que es una fantasía es la idea de independencia. Eso sí que es fantasioso. Entonces, si tú vives con una fantasía de independencia, en realidad es cuando eres dependiente, porque no eres consciente de hasta qué punto eres influido por el entorno. Entonces, admitir que no eres independiente, sino que eres interdependiente y que hay una parte de ti que tiene una autonomía, pero hay una parte de ti que depende del campo, a mi modo de ver, en realidad te da más libertad, porque por lo menos hay más consciencia de lo que hay. Vivir en una fantasía que podemos decir narcisista o sin narcisista, vamos, de independencia, es que no es verdad. Es que si fuera verdad, tira que te van. Está bueno que se toque con ese miedo el famoso introyecto de Peirce de pasar del apoyo ambiental al autoapoyo, que yo lo he encontrado en tantos gestálticos que lo creen a pie juntilla como si fuera dicho por el Papa. Entonces directamente eso es casi máxima. Hay que pasar del apoyo ambiental al autoapoyo y sostenerse, el adulto es el autoapoyo. O sea, y allí la madurez, además, José. La madurez, obviamente. Allí la madurez. Exacto. Así que es casi mucho pecado rebelarse contra ese principio para muchos gestálticos. Porque por lo menos a nuestra tierra, en Chile me imagino también, no sé, bueno, en España creo no tanto, pero aquí, todo el que ha llegado de alguna manera a algún cursito de algo que demos de la Gestalt de campo es porque ya viene con toda la Gestalt de California en su cabeza y, como digo yo, en el peso del elefante que tienen sobre sus hombros, y eso obviamente hay que sacar para poner y ver qué se hace con todo eso, y cuesta mucho porque uno dice tal cosa y ellos enseguida retrucan desde todo lo que tienen ya de bagaje de la Gestalt de California. Es muy fuerte eso. En definitiva, siempre sirve como para la psicopatología, nada más. Porque hay una respuesta por ahí a la psicopatología desde esta mirada, ¿no? Pero para lo demás, no. Bueno, paso a la siguiente, y algo justamente muy relacionado con la psicopatología, ¿no? Porque desde la mirada de campo, cuando se empiezan a ver el tema de las experiencias tempranas, siempre aparecen las figuras parentales. Entonces hay una mirada muy juzgadora en ocasiones o aparece como gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el desarrollo de la psicopatología? ¿Está única y directamente relacionado con las experiencias de contacto con las figuras parentales? De ser así, ¿serían estas figuras parentales responsables de la psicopatología o hay otros aspectos a tomar en consideración? Yo ahí tuve un pequeño conflicto con la lectura porque no sabía, si se refería al desarrollo de la psicopatología o de lo patológico, digamos, en ese sentido, según como estaba formulada la pregunta. Después entendí que era más bien de lo patológico, de lo que llamamos las experiencias de sufrimiento. Por lo menos yo sigo a Franceschetti en ese punto, ¿no? Y obviamente que no únicamente, pero sí creo que las experiencias
de contacto con las figuras parentales, por lo menos para que hayan dado o no un campo de apoyo y propicio en el crecimiento, me parece que es fundamental, sea para haber aportado a esa evolución del niño o niña o haber producido tantos esos ejemplos que ponen Carmen o pone Margarita del niño o la niña que corre a abrazar a su padre y su padre no la quiere abrazar y obviamente eso va contracturando y va rigidizando y va cortando la respiración y eso va dejando una huella, ¿no? Esa huella será más o menos sufrimiento, veremos qué ajustes creativos puede hacer esa criatura, pero obviamente que influye, ¿no? Yo pensaba un poco como si ampliáramos eso, además de las figuras parentales, los mismos traumas que pueden pasar a nivel, no sé, una catástrofe, elementos sociales, elementos de exclusión, raciales. Creo que también todo eso puede aportar. Yo puedo tener unos papás excelentes, por ejemplo, pero si sufro un bullying terrible en mi colegio, por ejemplo, y no recibo un apoyo institucional, o los mismos papás no saben lo que está pasando, por ejemplo, puede haber una psicopatología también. Creo que, pero sí, efectivamente, el rol de las figuras parentales es importante, pero hay muchos temas sociales también que pudiesen aportar a ese sufrimiento, en mi opinión. Para mí en esos casos, Ricardo, es ver la respuesta que da ese niño, ¿no? Obviamente. Si no, parecería que porque recibo bullying y mis padres no me apoyan, Claro. así como una sumatoria, es muy probable, por supuesto, que ese niño sufra y la pase muy mal y algo quede grabado. El tema es qué respuesta da ese niño, Claro. ¿no? ¿Cuál es el ajuste o no? Claro. Exacto. Claro, ¿Será más creativo, más conservador? ¿Será como será? Pero algo va a hacer el niño con eso, obviamente. Algo va a hacer seguramente. Ahora, antes de que continúes, Julio, porque Sí, quiero sí, también claro. abrir esto, hay un tema interesante con esto y es algo muy discutido que es la intersubjetividad y la subjetividad, que para mí es un tema que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque salimos de la lógica de la subjetividad, ¿no? Como el niño muy pasivo ahí recibiendo un montón de experiencias y que él desde su subjetividad como un ser individual va construyendo la vida de forma muy particular. Pero entonces esto me hace abrir el tema de lo intersubjetivo, de lo subjetivo, hasta dónde es subjetivo. ¿Hay subjetividad? ¿Es todo intersubjetivo? Como que también empezar a abrir un poquito esto. Bueno, adelante, Julio. Sí, retomo la pregunta sobre las figuras parentales como origen. Si bien es cierto que es muy común, es muy frecuente que las figuras parentales aparezcan en toda sesión, en todo proceso, a ratos me parece un tanto riesgoso en términos de estudio dejar a las figuras parentales como única fuente. Esto que decía Ricardo, ¿no? O sea, hay otras interacciones. De ahí que prefiero retomar la idea central de la relación organismo-entorno. Porque cuando hablamos de organismo-entorno, estamos hablando de un entorno muchísimo más amplio. ¿Ok? Y que no solamente nos remite a las figuras parentales con el agregado de en la infancia, ¿no? Porque pareciera que sitúa la fuente de sufrimiento en un espacio muy específico y muy bien situado, ¿no? Que es nuestros padres y además en un momento muy particular. Cuando al hablar de la relación organismo-entorno, estamos hablando de infinidad de fenómenos, ¿no? Ricardo mencionaba, bien pudiera haber experiencias de bullying, ¿no? Temas de catástrofes naturales, temas de enfrentamientos políticos, racismo, etc. Y no nos remiten solo a una época, sino que nos hablan de una interacción sostenida. Y para mí, el agregado que yo quisiera subrayar para el tema de la psicopatología es que si bien, como diría Sartre, todos tenemos un coeficiente de adversidad, a todos nos toca lidiar con algo, ¿no? El origen de la psicopatología no necesariamente está en estas experiencias per se, sino en cómo se transitan posterior. Y básicamente la propuesta es que el origen de la psicopatología está en la soledad vivida posterior a estas experiencias.
De ahí la necesidad de ciertos ajustes, de ahí la formación de síntomas. Entonces, es decir, sí, si hay una respuesta ante el entorno, si hay una respuesta ante las experiencias traumáticas o dolorosas, el origen de la psicopatología viene después. ¿Qué se hace con ese sufrimiento? Y vuelvo a subrayar, ¿no? La interacción organismo-entorno, porque entonces somos muchos los implicados y muchos los responsables de qué pasa después con ese sufrimiento. No solo los padres, eso incluye ya a los maestros, incluye a la sociedad, incluye a todas las instituciones. ¿Qué hacemos con el sufrimiento posterior? ¿No? Entonces, creo que de esa forma se descentraliza la idea de que el origen del sufrimiento y la patología está en las figuras parentales y se abre a un espacio muchísimo más amplio que ve más posibilidades, ¿no? De lo contrario, me temo que podamos caer en un reduccionismo y nos invite a mirar a un punto y a ignorar otros puntos que son muy relevantes. ¿Qué hacemos con el pedido de ayuda? ¿No? Porque después de una experiencia traumática, de todas esas que ese estado que hizo Ricardo, ese organismo va a pedir ayuda, más directa, más indirecta, como pueda, como le salga, pero ¿quién oye? ¿Quién ayuda? ¿Quién tiende una mano? Obviamente. Yo estoy muy en la línea también de lo que está diciendo Julio, que me da un poco también la sensación de que centrar, y ha habido históricamente, sabemos, modos de entender el sufrimiento y tal, que se han centrado mucho en las figuras paternas y parentales, que surge también de una perspectiva a veces hombrecéntrica, blancocéntrica, europacéntrica, etcétera, etcétera, en la que las personas que han hablado de eso, su problema principal eran sus padres, pero es que mucha gente que mi problema principal no son los padres, son que soy una mujer negra lesbiana que vive en un contexto de opresión, de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy sesgado el pensar que eso es así. Pero la visión de campo en ese sentido abre, el de organismo en torno abre a decir, no, es lo que está ocurriendo en cada situación. Y luego además también el pensar que el problema está en las figuras parentales y que el origen es ese, tiene su sentido, pero al mismo tiempo también lo que nos interesa es qué perpetúa el sufrimiento. Ya no solamente qué ocurrió, sino qué situaciones y qué dinámicas tiene la persona en su entorno que están perpetuando el sufrimiento. Ahora mismo, por ejemplo, en España, por lo menos, hay mucho, se ha popularizado mucho más la psicoterapia, que esto con la pandemia y tal ocurre, pero también hay momentos en que dan ganas de decirle a las personas, no, si es que lo que necesitas tú no es psicoterapia, necesitas un buen trabajo, o necesitas no estar en un entorno de maltrato, o necesitas otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Entonces también de las figuras parentales y tal, hay veces que se psicopatologiza y además centra demasiado en una cosmovisión, una visión social muy particular. Que creo que... Y es subjetiva, finalmente. ¿Subjetiva? ¿Qué quieres decir? Para eso es esa discusión, ¿no? Me refiero a que generalmente el pensamiento o la creencia es centralizar todo en que el síntoma, la psicopatología es una construcción subjetiva del individuo que sufre los embates de un entorno. ¿Cierto? De ahí mi pregunta de la subjetividad. Por supuesto, yo sé que no es subjetiva, pero por eso abro la pregunta acá. ¿Es subjetivo? Si la disyuntiva es subjetivo versus intersubjetivo, obviamente que yo por lo menos voy a elegir intersubjetivo, lo hemos estado diciendo aquí. No solamente por el aporte que han dado las figuras parentales, la sociedad, la construcción del momento, sino también las respuestas y los pedidos de ayuda de esa persona que inmediatamente va a empezar a pedir ayuda y va a levantar su mano como sea, mano de 5 años, mano de 10 años, mano de 15 años, mano de 60 años, lo que sea, va a levantar la mano y podremos obviamente acudir o alguien acudirá a ayudar a esa persona y eso ayudará a armar obviamente una respuesta por lo menos para salir o hacer algo con ese sufrimiento. Ya ahí para mí carga todo en lo intersubjetivo, ¿no? Ni la solución, ni el problema se generó solo, ni mucho menos la solución llega sola. No. En eso disiento totalmente de las líneas
que yo englobo con la famosa palabra que ofende a muchos, pero de la famosa New Age y el universo y estas cosas de yo solo con el universo y con todas estas líneas que pululan y que hay mucho. Yo no creo que no, yo creo que los conflictos los generamos entre todos y las soluciones también las tenemos que crear entre todos. Y eso para mí abre a la intersubjetividad. Claro, gracias. Ahora, la siguiente, en términos de cambio en psicoterapia, ¿no? Un término muy estudiado en psicología, en psicoterapia específicamente. Si no se trata de la ley causa-efecto o a la reducción del síntoma a modo cognitivo-conductual o de encontrar la etiología a modo psicoanalítico, ¿cuál es la vía del cambio en la terapia Gestalt y cómo puede verse el proceso en el paciente? Se puede hablar de cura, de que sí, de cura justamente porque por ahí hay el atravesamiento del fantasma y demás y la persona ya al atravesarlo ya puede hacer el pase por lo menos psicoanalítico y se da el alta terapéutica. ¿Cuándo es que se da el alta terapéutica? ¿Sí? ¿Cuándo es que la terapia llega a su fin? Se cierra la terapia. El psicoanalista que hay en mí, obviamente, cuando escucho la palabra cura y el alta terapéutica, me da un escozor tremendo, pero bueno, supongo que en líneas más cognitivas hay una alta terapéutica y hay un fin de protocolo, protocolo científicamente probado, pero bueno. Y en la Gestalt, que es la gran pregunta, ¿y la Gestalt qué responde ante esto? Porque sin juzgar o criticar a esos modelos, es la propuesta que tienen, pero la Gestalt, ¿qué? Me parece que es importante partir, mirar que estos términos, cambio, cura, alta, son una herencia clara del modelo médico, ¿ok? Herencia que tiene su valor, tiene su aportación, pero que también en la terapia Gestalt hay un replanteamiento, ¿no? La terapia Gestalt no tiene raíces en el modelo médico. Por lo tanto, creo que la idea de cambio también presenta como una reconfiguración. Se dice que la terapia Gestalt es una teoría paradójica del cambio. En este sentido, como no orientamos hacia, y puede parecer absurdo, ¿no? Como una psicoterapia que no ofrezca una posibilidad o un panorama de cambio, ¿no? En terapia Gestalt, lo que se hace es más trabajar sobre la capacidad de la persona de recuperar sus recursos, de recuperar su orientación en el mundo. En términos como un tanto técnicos, de lo que hablaríamos es de rehabilitar el self, que la persona pueda recuperar su capacidad. Ya hay dos términos que me parecen importantes acá y empiezan a responder la idea de la cura. Que la persona pueda recuperar su capacidad estética y poética, ¿no? Entendiendo por esto su capacidad sensible y su capacidad de crear, ¿sí? Si podemos trabajar desde ahí es donde cabe una respuesta a la idea de cambio, ¿no? No es un cambio orientado de una manera como a priori, sino lo que hacemos es justo trabajar en que la persona pueda recuperar su capacidad sensible y su capacidad creadora. Y ahí hay cambio. Ahora bien, respondiendo al tema de cura, repito, es una herencia del modelo médico y obedece a la idea de enfermedad, ¿okay? Y si partimos que trabajamos no con enfermedades, sino con experiencias, entonces vale la pena replantear el concepto de cura, ¿no? Entonces, como tal, no hay una cura porque no trabajamos con una enfermedad per se, ¿okay? Me parece que es importante hacer un replanteamiento del lenguaje. Y en el mismo sentido, no partimos del modelo médico, tampoco hay como tal una idea del alta, ¿no? Que ya implícitamente nos dice también del cómo se configura la relación, ¿no? Hay alguien que sabe, el experto, el médico, ¿no? Y hay un otro que de alguna manera está subordinado al saber de este. En la terapia Gestalt como tal no hablamos de un alta, sino de la posibilidad de que el paciente, el consultante, puede elegir. Y puede elegir cuál es el momento de decir,
hasta aquí la terapia me dio lo que me tenía que dar, o me toca buscar por otro lado, o incluso participar en el proceso de decirle al terapeuta qué es lo que siente que hace falta. Entonces, el intento aquí es más que este proceso, que podemos llamar desde el lenguaje coloquial incluso como alto, el paciente no esté subordinado, pueda participar en ello, ¿no? Y no solo en el alta, sino en todo el proceso del acompañamiento, ¿no? Esa sería una aproximación que yo daría. Más hablar de una rehabilitación estética y poética, ¿no? Y de una participación dialogada, horizontal, con el terapeuta. Y la rehabilitación del self se puede lograr bajo cualquier circunstancia. No sé si me queda claro el planteamiento. Es decir, entiendo que para la neurosis se puede hacer una rehabilitación del self. Para todas las experiencias de sufrimiento aparece una rehabilitación del self. Creo que el procedimiento es diferente en cada tipo de experiencia, pero el objetivo es el mismo, que el self pueda recuperar técnicamente como esta capacidad de construir figuras claras, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo es acompañar las experiencias a que puedan llegar a esto, ¿sí? Cuando digo figuras claras, tampoco hay como una meta de es esto y ya alcanzamos y de alguna manera ya nos iluminamos, ¿no? Sino que se pueda construir la capacidad lo más posible, en la medida de lo posible, de poder construir figuras claras, ¿no? De que la persona pueda identificar sus necesidades de la manera más clara posible. Claro, se me viene la pregunta, Julio, por ejemplo, en el caso extremo de la psicosis, ¿no? Sí, donde claro. los productos psicóticos complejizan justamente este proceso figura-fondo. De hecho, el tema del fondo es lo que tendríamos que preguntarnos acá. Por eso te pregunto si bajo cualquier circunstancia hay una rehabilitación del self. Ese es el objetivo de la terapia, ¿no? Trabajar justo hacia ello, encaminarnos hacia allá. Estaba pensando en alguna imagen, porque un poco por también poder hablar de esto con un lenguaje menos técnico, a lo mejor también, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Julio, pero pensándose en alguna imagen un poco pedagógica que pudiera tener que ver, a ver qué os parece, se me estaba ocurriendo, que si uno, por ejemplo, piensa en un río, en el flujo de un río, en todo su curso, en un momento dado puede caer un tronco, que haga que el agua no fluya bien, que haya unos remolinos, que de repente el río se extienda, en fin, puede haber diferentes cosas y uno puede intervenir para que el tronco deje de interrumpir el flujo, para que el agua se canalice, para algo así. Y en ese sentido, no, si pensamos que nuestra vida son los ríos que van a dar a la Marqués el morir, esto lo estudié en la escuela yo. Obvio. Yo también. Estudié en la escuela, allá van los señoríos. Pues en cierto sentido ahí no tendría mucho sentido ni hablar de cura, porque no estás curando, estás facilitando que el río fluya bien. Ni tendría sentido hablar de alta, porque el alta, digamos, uno es susceptible de necesitar ayudar a que el río fluya hasta el momento de la muerte. Claro, otra cosa es que alguien le diga a sus pacientes que tienes que venir toda la vida, todas las semanas y pagarme no sé cuánto dinero todas las semanas. Esto es otra cuestión. Eso es una cuestión ya de la mercantilización de la psicoterapia, pero desde el punto de vista del sentido que tiene, con la metáfora del río veo que no tendría mucho sentido hablar de alta. Uno utilizaría la terapia en el momento en que necesita que su vida tenga un flujo, que traducido es más una creatividad, una liberación de un sufrimiento, una espontaneidad, una serie de cosas. Hermosa tu metáfora, David. Recuerda que estamos en una sociedad capitalista, así que tampoco vamos a liberar gratuitamente los troncos de los ríos. No olvides, por favor, David. Lo que decía Julio me parece muy, muy, muy rico y me hizo pensar inmediatamente en nuestra famosa palabrita de ajuste creativo, ¿no? Esa rehabilitación del self. Y como yo vengo no solo del psicoanálisis, sino también soy un señor mayor que todos ustedes seguramente, y de la Gestalt de California, obviamente que tanto trabajo intrapsíquico, tanta silla vacía imaginaria, y tanto trabajo, no quiero ofender Ricardo, tantos diálogos con órganos y demás cosas, pero obviamente que lleva al punto de
falta el ajuste creativo que desde esa recuperación del self apunte a una acción pertinente justamente en el entorno. Que si no, parecería que yo hablando con mi abuela muerta o yo hablando con mi jefe que me insultó en el trabajo y con eso ya sería suficiente, pero no hago nada de modo pertinente en el entorno. Entonces, para mí, a recuperar el self, recuperar la parte estética, recuperar la parte poética, la parte creativa, me parece fundamental para que ese cuerpo se ponga en acción senso-perceptiva y motora y pueda tener una acción pertinente en el entorno. En un entorno pertinente, además. O un entorno a veces difícil también, lo que sea, pero que haga algo, aunque sea que ponga un límite a aquel que me hizo bullying, lo que sea, lo que pueda. Y lo iremos viendo si se interrumpe y cómo se interrumpe, etcétera, etcétera, pero obviamente en la acción, en el cuerpo que se mueve, en el cuerpo que siente, porque si no trabajamos tanto lo intrapsíquico y lo imaginario, que porque yo creo que ya tuve un diálogo de silla vacía y de silla caliente con mi jefe que me gritó, ya con eso ya he logrado un montón de cosas y para mí no hemos logrado nada, pero de todas maneras ha sido mi lucha eterna contra ese modelo. Así que me encanta plantear lo estético y lo poético y lo creativo traducido en un cuerpo que se mueve y que hace, y que hace con una acción pertinente en un entorno que puede facilitar o no, pero en torno al fin, pero que haga, por favor que haga. Sí, quisiera complementar solamente lo que dicen los compañeros. Claro, tenemos que recuperar esto, entonces, creo yo, la espontaneidad de este organismo. Algunos hablan de recuperar esa presencia en la frontera, ¿cierto? Estar con todos nuestros sentidos en la frontera. Pero a partir de esta tan detallada descripción que daba Julio, yo trabajo en un contexto institucional y ahí estas cosas tengo que darle otra vuelta más, ¿ya? Porque claro, yo puedo hablar de cambio, de cura y de alta. Es muy distinto en un contexto en que yo hago un trabajo privado a un contexto institucional. A mí efectivamente sí me llegan personas con cuadros psicóticos más crónicos, por ejemplo, como la esquizofrenia, y la persona ya llega con una prescripción psiquiátrica de que usted va a tener, don Juanito, que tomar antipsicóticos toda la vida, ¿cierto? O inyectarse durante toda la vida. Y ahí, claro, efectivamente, el cambio y la cura pueden ser cosas muy mínimas. Y eso quizás fue para mí el gran aporte de la terapia Gestalt, ¿sí? Más de campo, digamos, porque estas otras técnicas a las cuales aludía José Miguel, ¿cierto? No me funcionaban para nada con los pacientes más graves. Y que una persona respire de una manera distinta, sienta los apoyos de una manera distinta y permite hacer ciertos cambios en acción, motoramente, ¿cierto? En el entorno, que pueden ser cosas muy mínimas, ¿cierto? Son sumamente importantes con pacientes más graves, de sufrimientos más agravados. Y claro, por eso les decía que el contexto institucional quizás es un poquito distinto. Presenta ciertas diferencias que quería también comentarlas porque podía complementar lo que están comentando ustedes también. Claro. Eso. Es que la pregunta está muy ligada al protocolo, ¿no? Y justamente la terapia Gestalt sale de los protocolos, más que de los protocolos, la protocolización. De la protocolización. Pero hay un elemento que es importante también, que ahí lo nombró también Julio, que es el tema ético que nosotros sí podemos aportar. O sea, si nosotros sí co-construimos los objetivos terapéuticos, ya rompemos el modelo médico donde a usted le dicen, usted tiene que hacer esto y esto. Y ahí eso ya va a un cambio. Hay una cierta ruptura, darle voz a ese paciente que está sufriendo y porque los pacientes en la práctica tienen miedo muchas veces, incluso de decirle a los médicos, sabe que yo tengo miedo de decirle que este medicamento me deja tonto en la mañana, que este medicamento no me hace bien y se va a enojar el doctor, por ejemplo. Entonces esas pequeñas cosas son también importantes para mí. No, simplemente acotar de que ya no hay tanto paciente grave solamente en instituciones, sino que por lo menos, más allá sí, un caso de esquizofrenia, pero trastornos de personalidad y pacientes border, aquí en Buenos Aires abunda a punta pala, te digo, así que no es solo allá.
Solo Zona allá, oeste aquí en Buenos Aires, en porque no tengo Colombia no. no hay, Colombia no. no hay border en Colombia, pero acá hay mucho. O sea que pensar que solamente es el clásico neurótico ya me parece que es histórico. Y lo que me hacía pensar, lo que decía Ricardo, es la cuestión de también, hay veces que nos es más cómodo pensar en la terapia como una especie de recurso ilimitado, que tienes un paciente que va a venir durante varios años seguidos, semanalmente, etcétera, etcétera, pero la terapia no es un recurso ilimitado y entonces las necesidades de hablar de altas y este tipo de cosas no es tanto de alta porque el paciente ya esté bien, como que muchas veces en un contexto institucional, esto lo hablo yo con colegas gestaltistas que trabajan en la Seguridad Social Española como psicólogas. Y es que, claro, hay una presión del sistema porque no hay suficiente personal como para poder atender en lo que necesitarías. Y es otra cuestión, pero que también es importante distinguir, y esto yo en grupos de supervisión a veces sale, el distinguir qué es el criterio terapéutico y cuál es el criterio de los recursos disponibles en el sistema de salud, en la economía de la persona, hasta qué punto estás dispuesto a bajar tu tarifa, si trabajas privadamente o, bueno, cuestiones. Y también el que otras formas de terapia que sean coherentes con el campo y coherentes con la terapia Gestalt se pueden hacer y, por ejemplo, faciliten, por ejemplo, terapia de grupo, ¿no? Que puedan facilitar que con menos recursos económicos la gente pueda participar. Pero son dos planos distintos. Cuando hablamos de lo de alta, se pueden mezclar con facilidad. Claro, sobre todo porque, bueno, si la atención está puesta sobre el continuum de conciencia de la experiencia, hablar del alta terapéutica es como si ya ese continuum desapareciera, ¿no? Y ya no vas a tener más contactos a lo largo de tu vida y no va a pasar más nada. ¿Sí? Entonces por ahí venía la estado pregunta. búdico, estás en el estado búdico ya, por fin. Sí, ya. Nirvana todo el tiempo. Ten sesiones conmigo y solucionado. Ya verás. Porque sí hay ciertas promesas, ustedes saben. Con tantas sesiones, el ataque de pánico desaparece. Uf. Sí, ya está. Y podrás subir al avión. ¿Qué más quieres? Ya está. Sí, claro. La fobia, te la garantizo, te la quito con tantas sesiones. Bueno, la pregunta del millón. En términos de campo, ¿el terapeuta y el paciente sienten lo mismo? ¿Cómo validar que la sensación del terapeuta no surge como una construcción subjetiva? Lo hemos venido hablando o de alguna manera bordeando por allí, pero bueno, ya con esa pregunta más clara y directa. ¿Paciente y terapeuta sienten lo mismo en la experiencia de campo? Porque es la primera pregunta cada vez que se empieza a hablar de campo. Me gustaría poner, no solamente sienten lo mismo, sino sienten de la misma manera. Para agregar al mismo tiempo, ¿no? Yo estaba pensando que el uso de la palabra subjetivo en este planteamiento de la sensación surge como una construcción subjetiva. Y en el texto nos vas a hacer la pregunta, está entrecomillado. Y creo que está muy bien el entrecomillado porque estás apelando a un uso de la palabra subjetivo coloquial, que significa que si algo es subjetivo es que en realidad no es objetivo. Es como que si es subjetivo es que es lo que tú crees, pero no es verdad, ¿no? Y claro, la tendencia que tenemos es a pensar o bien el terapeuta y el paciente sienten lo mismo, o bien no, y esto es una cosa que es mentira, y es una subjetividad. Y son dos formas de reducir la incertidumbre. Porque si es como una forma cómoda de pensar, porque si yo pienso que los dos sienten lo mismo, ya tengo una solución, ya está. Los dos sienten lo mismo, voy a darlo por bueno. Y si siento que no sienten lo mismo, que lo que siente el terapeuta no tiene nada que ver, también tengo una cierta certeza. Yo creo que el lío está, en realidad, no se sabe. En realidad no sabemos. Quiero decir que yo estoy con un paciente, pasan cosas, hay emociones, yo siento cosas también, a veces se parecerá en cierto sentido más a lo que pueda pensar y sentir mi paciente, se parecerá, porque lo mismo no va a ser. Yo no siento lo que siente mi paciente. Entonces yo creo que sobre todo la dificultad en esto está en que es que hay que sostener la incertidumbre, hay que decir, vale, yo no lo sé, lo más que puedo hacer es generar hipótesis. Yo estoy sintiendo ciertas cosas y puedo generar la hipótesis de que lo que yo estoy sintiendo con un paciente tiene algo que ver con esa persona, con el encuentro, con lo que nos está pasando y también con su vida y su problemática. Y desde ahí elaborar hipótesis, pero no creo que ni la solución, y entiendo que porque alumnos, que cuando uno empieza a pensar en esto, le es más fácil
salir de la zona de incertidumbre, en la que realmente no sé lo que está ocurriendo y lo voy a tener que explorar. Pero la dificultad aquí es que en realidad lo que tengo que hacer es explorar lo que está ocurriendo. No polarizarme en que o bien todo es verdad o todo es mentira. Pero David, hablamos de un self de campo. ¿Un self de campo? Un... Es que te quiero poner un poco de... Te quiero pinchar un poco. Para complicar qué malo, José, siempre. Si hablamos de un self de campo, porque si no, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero digo, hablamos de... Porque te escucho y digo, según qué respuesta demos a esta pregunta, estamos validando o no la teoría de campo, porque si cada uno siente distintas cosas, caemos en el yo-tú, como digo yo, buberiano, y entonces acabó la teoría de campo. Fin, ¿eh? Entonces, sí hablar de mucha relación y hasta de empatía, pero la teoría de campo no va por ahí, al menos. O sea, ahora que haces esa pregunta, aprovecho para dejar otra que plantea Franceschetti en uno de sus videos, ¿no? Que la tengo acá anotada justamente en el celular. Dice, ¿el campo es distinto para cada persona o es una dimensión común en una situación específica? Y de allí él comienza su conferencia. Entonces, ¿qué se responde ante esto? La repito, ¿el campo es distinto para cada persona o es una dimensión común en una situación específica? ¿Hay varios self o hay un solo self? Ajá. Qué horror. Qué pregunta más capciosa. Pero la planteaste vos, yo solamente la refuerzo. No, porque me apoyo en Jean-Marie Robin, que si no me llega un misil de Francia directamente a Buenos Aires. Seguro que yo responda. Mejor con Jean-Marie, por lo cual el misil que caiga en Valencia puede ser tremendo. Por eso vos estás más cerca, así que a vos te va a caer uno. Según que responda, te va a caer uno también. Sí. Me gustaría retomar algo que mencionabas, David, ¿no? El riesgo es de repente caer en estos dos polos, ¿no? Todo es subjetivo y por lo tanto falseable porque queda sujeto a tu percepción, ¿no? O entonces nos vamos al otro extremo. Y la teoría de campo, creo que una de las primeras amenazas que ofrece cuando se empieza a estudiar es que nos invita justo a esto que mencionabas, David, como a arrojarnos un tanto en la incertidumbre. De ahí que muchas veces la pregunta sea, pero a ver, entonces, ¿sentimos lo mismo? ¿Es subjetivo? ¿Es mío o no es mío? Esta pregunta es muy frecuente. Pero es que esto que me pasa seguramente es mío. Y si además venimos de una tradición californiana o psicoanalítica, seguramente era mi proyección, ¿no? Y se da por sentado que me pertenece y que no tiene nada que ver con el otro. Y creo que una declaración importante que hacer, la teoría de campo no es un oráculo, ¿ok? No nos permite mirar a través de un instrumento y que nos dé una respuesta definitiva. Son unos lentes que nos permiten una aproximación a la experiencia, ¿ok? Y básicamente de lo que nos habla es que la experiencia se co-construye, ¿ok? Se construye en la interacción y que en esta interacción ocurren fenómenos. Estos fenómenos, a ratos, tienen un reporte en mi sensorialidad. Y ahí es donde me gusta retomar uno de los principios de campo, ¿no? Hay un principio que se llama el principio de la posible relevancia, ¿no? Y se llama de posible relevancia, no de forzosa relevancia, ¿ok? Entonces es como, bien, esto que a mí me pasa, me voy a preguntar qué tan relevante es para aquello que el otro está poniendo. De alguna manera, entonces, la perspectiva de campo a lo que nos invita es a mirar cómo se co-construye esta experiencia, qué tan relevante es o qué tan pertinente es a este momento esto que a mí me surge frente a ti y ponerlo como un contraste, porque no debemos olvidar que seguimos en una postura fenomenológica. Por lo tanto, tampoco puedo dar por sentado que esto que me pasa forzosamente tiene que ver contigo. Por lo tanto, lo pongo como un contraste para seguir explorando fenomenológicamente la experiencia que el otro comparte.
para mí eso sería un dato importante, como mencionar esto que nombro en términos de mi teoría llamada campo, es algo que voy a poner como una posibilidad, que nos da la posibilidad de abrir y seguir explorando la experiencia, ¿no? Claro, Julio, Por pero eso ahora, digo, me parece que es importante aclararlo, no es un oráculo, pero con es un eso referente. que comentas, Julio, hablando Sí. de la fenomenología como tal. Entonces, la fenomenología se traduce en lo que yo recibo de lo que el paciente me trae, yo Ujú. lo siento y se lo devuelvo, porque esa sería una postura muy relacional. Y ahí Sí, seguiríamos con la lógica del yo-tú. Tú haces algo, yo lo recibo, siento algo, te lo devuelvo, y ahí empezamos a construir en base a la relación. Pero la pregunta ujú. es, ¿eso es fenomenología? Esa es la postura de campo, porque la postura de campo implica tener una mirada polifónica que vaya más allá Sí. de la relación, sino que vaya la mirada incluso al campo y dejarme organizar por las fuerzas del campo que van, como te digo, más allá de la relación. No es un rebotar, ¿no? Tú me dices Sí, algo, claro. yo Sí, sí, siento, con sí. lo que yo siento lo pongo porque ahí estaríamos en la relación. ¿Qué hay más allá de la realidad? Por eso me parece interesante la pregunta que pone José. ¿Hay un solo self? ¿Son dos self? ¿O qué hacemos en esta co-construcción? Sí. Es que creo que habría que aclarar aquí que hay más de una perspectiva en terapia gestal. Cuando se habla de lo relacional Ujú. y apelamos a Buber con el yo-tú, es una manera de aproximarnos al fenómeno de la relación. Y cuando hablamos de una perspectiva de campo, me gusta una aclaración que hace Robin, ¿no? De hecho, es una crítica que hace a la perspectiva relacional. Dice, Ujú. pareciera que llegamos a la relación completamente diferenciados y solo nos encontramos. Desde una perspectiva de campo, tal diferenciación no existe. Estamos indiferenciados y emergemos en el campo. Entonces, no es lo mismo hablar de una perspectiva relacional, yo tú, Ujú. que desde una perspectiva de campo. Así es. Partiendo de ahí, retomo esto que decías, Dan. No es un rebote, es un coemerger. Y lo que hago es nombrar lo que emerge sobre la marcha frente a lo que el otro pone. Y puede parecer como una sutileza teórica, que lo es, pero justo lo que buscamos es eso, es cómo emergemos en esta experiencia que está siendo co-creada. Sí, en ese punto sí. Yo quiero marcar sobre esto la famosa experiencia del entre que quiere subrayar tanto Margarita y que para mí es esencial, porque para mí más revolucionario que el campo, que obviamente viene de Lewin y todas las historias que ya sabemos, es la frontera contacto. Y no hay ninguna corriente psicológica en este momento que plantee el corrimiento de lo intrapsíquico a la experiencia de la frontera contacto. No de contacto, la frontera contacto. Y para mí eso es lo realmente revolucionario de nuestro planteo. ¿Hasta dónde trabajamos con la frontera contacto? ¿Hasta dónde el campo se juega en la frontera contacto y por lo tanto en la experiencia del ente? Cuando hablamos de co-creación es a partir de la frontera contacto. No que yo te digo a ti, tú me dices a mí y la famosa palabra que también me da escozor, resonamos y viene la resonancia, batiendo platillos y, oh, no. Entonces, obviamente que el entre para mí es un elemento fenomenológico y es lo que co-construye esa realidad y ese campo. Pero totalmente de acuerdo con ese señalamiento, Julio, de somos emergentes. Pero entonces, ¿hay un self o dos self? Emergentes en esa frontera con. Yo quería un poco, estoy de acuerdo totalmente con Julio, y decías que sí es una sutileza teórica, pero es que son sutilezas teóricas que luego tienen consecuencias muy, Sí, muy sí, claro. tangibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, me venía a la cabeza como cosas prácticas y cosas en las que esto se traduce a nuestro trabajo como terapeutas, que por ejemplo me vienen dos ejemplos a la cabeza, hay estudios variados que hablan de cómo los terapeutas se deprimen con pacientes deprimidos. Es decir, que no es que es un diálogo que viene tu paciente, tú te le dices, no, es que tu estado
tú eres parte del campo depresivo y tú puedes empezar a tener sensaciones depresivas también. O, por ejemplo, está la cuestión que cuando damos clase, yo cuando doy clase de esto y cuando la gente empieza a entrar en esto, y en las supervisiones, es el cómo yo, como terapeuta, resulta que de repente con un paciente me sorprendo dándole consejos, que es algo que yo pensaba que no iba a hacer, o de repente me sorprendo racionalizando un montón, o de repente yo he dejado de respirar, o de repente, y a lo mejor tardo incluso tiempo, o 2 semanas después, me doy cuenta que con cierto paciente he estado insistiendo en una cierta dirección. Es decir, que quién soy yo ante la persona no es una cosa de la que yo tenga total posesión. Yo no soy totalmente el que lleva las riendas de mi conciencia y de todo, sino que en cada situación con cada paciente me van a pasar cosas. Y eso sí que es una diferencia con un modelo más buberiano, más dialogal, en el sentido de que sí que se da por supuesto que yo llevo las riendas de mí mismo. Y entonces el paciente hace algo y yo voy a poder responder a eso y decir algo. Pero aquí la idea es que yo en cierto sentido no llevo tantas riendas de mí mismo como me creo, porque depende de lo que esté pasando con el paciente, que yo voy a empezar a... Hay veces que la intervención terapéutica viene después de que yo me dé cuenta de que yo he estado teniendo cierto tipo de actitud con un paciente y a lo mejor no me había dado cuenta. Actitud o orientación o alguna cosa así. Y a mí me pasa muchas veces bueno, muchas veces tampoco, pero pasa que los pacientes se dan cuenta de... Debe pasar siempre, pero no me lo dicen. Pero hay veces que los pacientes se dan cuenta de cosas que estoy haciendo yo que yo no me había dado cuenta. Que tienen más conciencia de mí que yo también. Entonces eso puede ocurrir también y es parte del enfoque. Es decir, que no es una sutileza teórica que no tenga consecuencias. Tiene muchas consecuencias y tiene muchas consecuencias a la hora de trabajar. Los estudiantes de psicología de aquí, en la carrera, muchas veces, que es una orientación totalmente y cada vez más cognitivo-conductual y tal, he escuchado a muchos estudiantes de psicología muy preocupados con qué van a hacer con lo que sientan con los pacientes, porque está mucho la idea de que no tienen que sentir nada. No, es un pecado. Y más aún que con transferencia, es decir, que directamente te sientes influido por el otro. Sí, que sea una contratransferencia de que se te movilizan problemas tuyos del pasado. No, directamente el paciente te interpela de una forma que te mueve. Y a veces sin que tú te des cuenta. Es decir, que no somos unos expertos prístinos, canales perfectos en que entonces tengo ahí. No, estoy oído por lo que está ocurriendo. Entonces, o sea, yo siguiendo un poco lo que dices, David, o sea, no somos asépticos frente al otro, no, ni de ninguna manera, es importante enfatizarlo. Y cuando Dani hablaba de la fenomenología, ¿cierto? Y de esta subjetividad, justamente el valor de la fenomenología es ese énfasis en la subjetividad, creo yo. No la subjetividad enmarcada como algo solipsista o algo individual, sino algo que se da siempre. La fenomenología, desde Husserl habló de la correlación sujeto-mundo, la conciencia, ¿cierto?, como un objeto intencional, el estar tendido hacia, o sea, siempre la conciencia es conciencia de algo que está hacia un entorno en este caso. Me gustaron mucho los ejemplos prácticos que diste, David, y también ahí Julio cómo iba desmenuzando de cierta manera este énfasis en cómo desde una teoría de campo no estamos constituidos como sujetos, es mucho más originario el encuentro de cierta manera, porque no estamos con preconceptos, y eso es un énfasis ético importante, porque cuando no sabemos y asumimos el no saber y el no tener el control, cambia la terapia y el encuentro totalmente, creo yo. Y finalmente, ¿sienten lo mismo terapeuta y paciente? Lo mismo y al mismo tiempo y de la misma forma. Porque es una creencia también, ¿no? Claro, no de la misma forma. No de la misma forma. No, pero yo escuchaba a David y digo, todo eso que te pasa con los pacientes, para mí todo tiene que ver con la organización de campo. Y citando al primer principio de campo, hay un principio de organización. Siempre no insistimos lo suficiente ni en supervisión ni en la enseñanza con ese principio de organización. El campo tiene una organización, no es un caos. Y en esa organización está todo incluido y todo es válido en esa organización. Todo es importante, hablando de relevancia. Pero quería marcar el punto del self, que preguntaba antes Dani, no sé, que terminemos de ver ahora, que también es un self en voz media.
Entonces, por lo menos para nosotros. Entonces, el que voy creando y soy creado es al mismo tiempo, y que voy haciendo y soy hecho al mismo tiempo. Y eso es permanente en este sentido. Por lo tanto, apunto a lo que decía Julio del self emergente que aporta y recibe y creo yo, sí, el self del campo, obviamente, para salir para poner una posición, digamos, ¿no? El self del campo, pero en esa organización, con todo lo que incluye, con todo lo que decía David, con su paciente, el otro, la depresión y lo que me siento triste o deprimido, todo eso está en la organización del campo. Y para mí ese es el valor del campo, no es lo que te pasa a ti, lo que yo no tengo, lo que tú tienes, tú eres el enfermo, yo soy el sano, no, nada que ver. Nada que ver. Nada. Eso me parece que es totalmente original de nuestra forma de trabajar. O sea, descolocar el self y colocarlo en posición de frontera es radical, es muy radical. Totalmente. Y que ese self es emergente. Es emergente. Emergente en todo lo que va ocurriendo en el aquí y ahora de la experiencia de campo. Eso es totalmente nuevo y totalmente original para nuestro planteo. Listo, y podemos pasar a una última, que es una de las influencias de la terapia Gestalt, es el psicoanálisis, por lo cual se han heredado algunos términos como formación reactiva, sublimación, represión, entre otras. ¿Se toman estos conceptos de forma clásica psicoanalítica o hay alguna diferencia en la terapia Gestalt? Yo la verdad es que de los términos que has dicho, el único que sí que se me nombró en mi formación y que he leído en el PHG, igual también están los otros, es formación reactiva. Los otros, en el contexto de Gestalt, no los he escuchado utilizar. Y yo no conozco exactamente cómo se define el psicoanálisis, pero creo que no hay mucha diferencia, que más o menos se incluye dentro de las características de las formaciones en la función personalidad. Compañeros igual conocen más de todo esto. Sí, bueno, me parece que, a ver, es clara la influencia y la historia que Peirce tenía con el psicoanálisis. Y al escribir el PHG aparecen en varios momentos estos términos, incluso en otros escritos posteriores, Peirce los sigue utilizando. Creo que ahí se ve con mucha claridad la herencia psicoanalítica. En la literatura actual de terapia gestal, me parece que no es muy frecuente que se use. Creo que es mucho más, hay una propensión a utilizar más el ajuste creativo, ¿no? Como un concepto más amplio y que creo que ahí vale la pena señalar como mucho más ubicado dentro del contexto de campo. Porque estos otros conceptos, aunque si bien nos pueden ayudar a explicar ciertos fenómenos, me parece que siguen inscritos en una tradición intrapsíquica. ¿Okay? Y creo que en los últimos años, por un intento de recuperar la perspectiva de campo, por un intento de replantear una teoría gestáltica congruente, me parece que no están tanto en uso. No porque no sean relevantes, ¿no? Sino justo por la intención de responder desde una perspectiva de campo. En ese sentido, el ajuste creativo es un concepto bastante más amplio, ¿no? Y que incluye fenómenos o trata de dar respuesta a fenómenos mucho más complejos y situados como fenómenos de frontera y no como fenómenos intrapsíquicos. Claro. Esa es una aproximación que me parece que puede explicar el uso de estos términos en escritos clásicos y el desuso de los mismos en escritos ya mucho más actuales. Pero no sé qué opinan los compañeros. No, solamente yo los he encontrado mucho más desarrollados en la línea de Franceschetti, obviamente en el planteo de psicopatología, Sí. sobre todo con, represión muy diferente del planteo psicoanalítico, Que es inconsciente. obviamente, claro, sino represión referido al cuerpo, a la falta de respiración, a la contractura, a la coraza muscular, en esa línea, ¿no? El cuerpo rigidizado. Y sublimación como una satisfacción a medias de la necesidad, o la necesidad que no logra ser satisfecha plenamente, digamos, en la acción justamente pertinente, y entonces, bueno, obviamente
como dicen ahora, no tengo hijos y entonces tengo perrijos, es decir, tengo hijos como hijos. Entonces, bueno, sublimo, pero obviamente no Claro. es lo mismo que tener hijos. Entonces, Pero José, obviamente, en términos bueno, psicoanalíticos, la necesidad paterna la tengo con los Mm, perros. mm. ¿No? Pero a ver, José, hay una sutileza también. En el psicoanálisis la sublimación es positiva. Esa. En la Gestalt, En la porque Gestalt, es una satisfacción inmediata que finalmente no satisface plenamente la necesidad, ¿es positiva o no? digamos, desde mi punto de vista, no satisface plenamente la necesidad en ese sentido, ¿no? Una cosa, obviamente, para Freud, en definitiva, todo terminaba de la mejor manera si yo logro sublimar todo, ¿no? En definitiva, el curado analizado es porque ha logrado sublimar. Entonces tengo ira y en lugar de salir con una ametralladora y matar, no sé, corto leña y soy carpintero. O soy cirujano y hago, no sé, corto una pierna porque está con gangrena. Entonces, obviamente, hay una situación donde saco la violencia de una manera científica. Eso es lo mejor que puede pasar en el psicoanálisis, ¿no? Para nosotros yo creo que buscamos siempre que la necesidad se satisfaga y cuando no se satisface hay algo que está interrumpiendo esa no satisfacción. ¿Qué pasa con esa necesidad, ¿no? En ese punto? Y obviamente que no habrá un campo propicio y no habrá interrupciones del contacto o como le quieran llamar, pero obviamente que algo está pasando con la necesidad que no se satisface. Supuestamente con la sublimación, por eso digo que está muy en boga en este sentido, se hace una satisfacción a medias, en este sentido. Es decir, se canaliza una energía, etcétera, etcétera, se hace un como sí, pero no es una... se satisface propiamente la necesidad. ¿Y la formación reactiva? Bueno, en esta línea la formación reactiva es para sostener la represión. Si la represión empieza a moverse, la formación reactiva quiere seguir manteniendo la represión. Por eso se construyen las formaciones reactivas. Claro, yo siempre he tenido... Es totalmente negativa. Siempre he tenido esas discusiones con el psicoanálisis a modo de diferenciarnos, ¿no? Porque pareciera que se sigue la línea psicoanalítica en la Gestalt y por supuesto no es así. Sí hemos heredado algunos términos, sobre todo los mecanismos de interrupción o las modalidades de interrupción, como se quiera llamar, donde por supuesto la introyección, la proyección y demás son términos totalmente psicoanalíticos. Pero cuando yo estaba estudiando contigo, José, que estábamos estudiando la neurosis, aparecen estos términos y para mí son sumamente llamativos porque esa sutileza, como dice Julio, genera un cambio muy complejo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de una represión corporal que no va a modo del inconsciente, ¿sí? Sino que la represión va al cuerpo, ya hay una forma de empezar a ver cómo incluso en la frontera contacto van apareciendo cosas que van a generar una represión y que la represión es sostenida por la formación reactiva. Y esas sutilezas para mí son sumamente importantes y valiosas y por eso las traigo. Yo creo que en ese grupo fundante de Nueva York, allá en los comienzos, eran casi todos psicoanalistas y bueno, Peirce, por lo menos Laura y todo el grupo, la mayoría que venía, incluso Goodman, que tenía muchos conocimientos. Entonces, obviamente que pienso algunas palabras, pero tomaron otras que nada que ver, sobre todo a partir de Goodman, ¿no? O sea, frontera contacto no existe en el psicoanálisis, entonces, y tantos otros. Entonces, pero bueno, sí, tomaron algunos. Otros no, porque hablamos de ello, pero hablamos de función ello, no de estructura, hablamos de función yo, hablamos de función personalidad, la palabra personalidad no existe en el psicoanálisis, pero bueno, son términos, digamos, ¿no? Que han cambiado. Y lo que iba a comentar es que, claro, efectivamente lo nombran en el PHG, más o menos página 278, pero un poco lo que nos decía Jean-Marie, ¿cierto? Que parecía que estos términos que eran originarios de Peirce y Goodman, básicamente, porque ambos tenían formación psicoanalítica, a él le llamaba mucho la atención que prácticamente en la literatura contemporánea gestáltica no se usaban, no así como las interrupciones del contacto, ¿cierto? Sí se usaban, ¿cierto? Pero si tú buscas la página 278, aplican y hacen algunas distinciones, ¿cierto? Pero no parece muy concluyente y no aparecen muy vistas en la literatura contemporánea, como las otras, ¿cierto?, modalidades de interrupción del contacto que uno sí las puede ver en la clínica y podemos discutir de ellas de forma mucho más... no estaba muy seguro ya, Marí, por qué esas
justamente esos conceptos ya no se usaban. Pero es un tema interesante que podríamos darle en otra ocasión alguna vuelta, ¿cierto? Sí, me estaba pensando con lo que dices claro, es que los conceptos están. Me venía a la cabeza la palabra la catarsis, que yo puedo admitir, usar la palabra catarsis, entender que hay catarsis, y otra cosa es que yo decida utilizar la catarsis como método terapéutico y que yo produzca catarsis en las personas no tiene nada que ver. Yo puedo utilizar la palabra, pero bueno. Entonces, estas palabras llevan a una forma de entender que, por ejemplo, está bastante alejada del planteamiento organismo-entorno, porque la sublimación, la formación reactiva, tal y como se nombran, no nos llevan en una dirección hacia ahí. Es como, por ejemplo, todo el desarrollo que os sonará, seguro, de Ruela Frank sobre una forma de entender el movimiento. Claro, si yo digo subir el brazo, estoy describiendo un movimiento. Lo que pasa es que subir el brazo, yo si subo el brazo aquí y me voy a Argentina y subo el brazo allí, me voy a la luna y subo el brazo, es la misma descripción. No es que la descripción sea errónea, pero es una descripción que no es relacional. La manera de describir el movimiento de Ruela no sería subo el brazo, sino sería, por ejemplo, voy hacia algo, me apoyo en algo, estiro de algo, porque es un marco distinto. Entonces, no es que no se pueda usar, yo puedo decir subir el brazo, pero no me va a llevar en una dirección terapéutica a la hora de trabajar coherente con lo que estoy haciendo. De la misma manera que hablar en términos de catarsis, pues yo no voy a trabajar porque no sería coherente con el planteamiento relacional de campo, como lo queramos llamar. Entonces, las palabras se entienden, pero no acaban de cuadrar mucho. Pero les parece. Digo, Siempre. porque cuando nosotros planteamos la diferencia, me da una coordenada, a mi modo de ver. Por ejemplo, ahora se me viene la tan llamada resistencia, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos la resistencia, aunque sea una palabra del psicoanálisis, como algo que el paciente se resiste ante mí, ¿sí? Y yo me salgo de la resistencia, entender incluso esa misma palabra psicoanalítica a modo gestáltico me da una posición distinta de cómo estar en la situación, porque ya no vemos nosotros la resistencia como algo del paciente y lo invito a responsabilizarse de eso, la tan llamada responsabilización. Cuando yo lo tomo como una resistencia del campo, aunque sea la misma palabra, es una forma distinta de estar en la sesión, para mí. Por eso te pregunto, ¿te parece, David? Y no solamente verla y ya como algo en uso o desuso, sino cómo la releemos nosotros. Para mí eso es importante. Claro, y el problema que tienen las palabras es que vienen cargadas con toda una serie de movimientos. Un ejemplo que pongo yo mucho a los alumnos es la diferencia que hay entre decir que alguien es depresivo, que alguien está deprimido, que alguien tiene una depresión o que alguien ha caído en una depresión. Que cambias de verbo, pero implica cosas distintas, porque si dices que alguien es depresivo, claro, no te incita a ningún movimiento, pues a darle un golpecito en la espalda y decir, pues a pechuga, amigo. Si alguien está deprimido, quieres que cambie de estado, quieres que se ponga guapo, que se vaya de fiesta. Si alguien ha caído en una depresión, tienes que sacarlo. Entonces, con este tipo de cosas pasa igual. Entonces, dependiendo de cómo entienda yo la palabra resistencia, me va a colocar en una posición u otra. Entonces, no es que una palabra no la pueda usar, pero tengo que tener conciencia de que me va a proponer, la palabra me propone, tiene unas consecuencias, propone un movimiento. Entonces, si lo que me propone es que, perdón, un segundo, es que, claro, para empezar lo de resistencia tiene una connotación bélica. Entonces, si hablo en términos de resistencia, es que mi paciente se resiste a mí, que soy el que sabe, que soy el que... es la resistance. Entonces, ¿qué me va a llevar en una circunstancia? No, sí, yo decía que todo esto, incluso estas palabras, incluso con la retraducción gestáltica a palabras psicoanalistas, yo creo que todo esto en el momento de la sesión están en el fondo, en el mejor de los casos, o sea, está fenomenológicamente, no estoy diciendo ahora mi paciente está reprimido, ahora aparece tal o cual formación reactiva. Si está, eso está en el fondo, está en el background, lo veré si quiero en la supervisión o no, y antes lo habré estudiado en la teoría, pero en el momento de la sesión no existe nada de todo eso está en el fondo. Eso no me preocupa, por lo tanto no es un tema que me preocupe si tal o cual palabra me va a dirigir o no, porque no estoy
pensando la sesión, ni pensándolo el paciente. En todo caso, lo estoy sintiendo. Pero creo que para efectos formativos sí es importante. Yo creo que sí. Entre esas y muchas más, por Sí, supuesto. yo creo que sí, yo creo que sí. Y es cierto que los fundadores han mezclado, nos guste o no, han tomado palabras, eran las que ellos tenían también. Hoy a lo mejor si tuviéramos que escribir PHG lo escribiríamos muy distinto, pero ellos lo tomaron. Ellos venían del psicoanálisis y lo tenían muy fresco aparte en ese sentido. PHG tiene de repente momentos en que es muy intrapsíquico y momentos en que es muy basal, momentos... Totalmente. También depende de la parte del volumen, Sí. ¿no? Pero sí, es cierto. Sí, yo retomaría, Dani, justo el planteamiento de tu pregunta, ¿no? Si se toman de forma clásica, psicoanalítica, o si hay alguna diferencia. Creo que en todo caso habría que hacer el replanteamiento, ¿no? Ahora sí, como sacar el término de la tradición psicoanalítica, que tiene una connotación, un uso, un contexto, ¿no? Y al ponerlo en la tradición gestáltica, habrá que hacer una recolocación, como se hace prácticamente con todo el lenguaje, ¿no? Con el mismo self. Se habla de una recolocación del self. Totalmente. Claro. Creo que si partimos de ahí, sí es importante como hacer ese reajuste. Cuando mencionaste como ejemplo la palabra resistencia, que también tiene un origen psicoanalítico, me llevo a pensar también en la propuesta de Laura Peirce, ¿no? Dice, toda resistencia es una asistencia, y de entrada ahí ya es una lectura diferente, ¿no? Entonces, si ponemos estos términos en términos gestálticos o en un contexto gestáltico, la situación cambia, ¿no? Total. Dejan de ser una lectura intrapsíquica y, de alguna manera, al ponerlo como un tema de campo, compromete al entorno. Así que si el paciente reprime, habrá que revisar qué pongo para que reprima, ¿no? Si el paciente se resiste ante qué de lo que hay presente invita a resistirse, ¿no? Entonces, en todo caso, creo que esa sería la tarea, ¿no? Recolocar la terminología. No solo teóricamente, sino fenomenológicamente. Fenomenológicamente, claro. Sí. Claro, porque cuando hablamos de esto, me invita a recolocarme a mí, ¿sí? Como terapeuta en otro lugar y mirar otras cosas totalmente distintas. Sí. Entonces, de allí la importancia de esto. Julio, gracias por esa conclusión, creo que es sumamente valiosa. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes por participar en esto que se ha convertido en algo de mi pasión y quería seguir compartiéndolo con aquellos que pudieran resonar o no con esto, ¿no? Entonces ya quiero saber cómo está cada uno, cómo se siente cada uno, cómo se siente. el todo no se a la suma de las partes, vamos a tener que marcar ciertas cosas. Parece que nos hemos olvidado eso. Myself, muy bien, ha sido muy... No ha habido mucha discusión así de sacar los cuchillos, porque parece que estamos bastante de acuerdo. Pero me encanta escuchar también, pues eso, como cada uno vamos con un ángulo diferente y bueno, vamos dándole volumen a esto. O sea que muchísimas gracias por este rato, que he disfrutado mucho. Yo también te agradezco, Dani, y a todos los compañeros acá por todo el intercambio. Es cierto que no hemos sacado los cuchillos, así que hemos sido tan prudentes, tan bonitos y tan prudentes, está muy bien. Me parece que de esto hace mucha falta, por lo menos en nuestro hemisferio, en nuestra zona. Así que, de hecho, tus videos, Dani, con las entrevistas que nos has hecho y otros, se oyen, se ven y eso está bueno. Y entonces eso hace que mucha gente gente del ambiente, obviamente, o psicólogos o psicólogas o gestálticos californianos, obviamente, y empiezan a decir, mira esto, mira. Es decir, eso es muy, muy bueno, muy interesante, porque esto llega, la difusión de las redes y demás, llega mucho más que lo que podemos llegar nosotros individualmente, ¿no? Y como digo yo, en nuestro hemisferio, me imagino que también en Europa, pero en Europa hay más, el dar a conocer la Gestalt de campo para mí es una prioridad en este sentido, ¿no? Porque tenemos tanto del otro y hemos
he estado tantos años hablando con almohadones y golpeando almohadones y etcétera, etcétera, que esta visión es totalmente nueva, original y bueno, necesario llevarla. Así que te agradezco este proyecto y agradezco a los compañeros por todo lo que hemos podido dialogar. Ha sido muy rico. Sí, yo también quisiera unirme a las palabras de mis compañeros. La verdad que ha sido un espacio muy grato. Te agradezco, Dani, tu proyecto me parece maravilloso y una gran pasión, denota una gran pasión. Ha sido un momento para mí muy grato, como les decía, y también de bastante aprendizaje. Creo que se echan de menos estos espacios en la comunidad que yo creo que está emergiendo acá recién en nuestros países. Esta es una forma de mirar muy distinta que ha sido difícil, ¿cierto? Cuando me decía José Miguel al principio, el llanero solitario, yo, bueno, somos varios, ¿cierto? Hemos sido varios en distintos países y es demasiado grato poder estar acá con compañeros y sentir esa sensación de comunidad, por lo menos yo la he sentido, y de ir formando equipos, aprendizajes comunes y discusiones también, por cierto, porque nos hace mucha falta el poder discutir los temas también conceptuales, que uno a veces no encuentra cuando hablamos del campo, ¿cierto? Leemos distintos autores que hacen distintos énfasis, que tienen distintas bases, ¿cierto? Y creo que también es un desafío para nosotros poder hacerlo y también aterrizar todas estas teorías a los contextos más específicos y más locales. Así que muchas gracias a todos. Igual, satisfecho, muy contento. Me gustó la posibilidad de conocer colegas de otros países, justo ver que hay este eco en diferentes partes del mundo, ¿no? Y creo que es importante que esté, dada la época que vivimos, ¿no? Donde hay una tendencia como o a la medicalización y patologización de la vida cotidiana, ¿no? Si hacen falta otras voces que digan, bueno, hay otras maneras de mirar, otras maneras de acercarse. Entonces, bien, contento con eso. Coincido con que son espacios que hacen falta. Hacen falta justo para formar otros terapeutas, para aclarar también prejuicios, ¿no? Predisposiciones que suelen haber acerca de qué es Gestalt y qué no lo es. Entonces, bien, o sea, creo que me uno a esto que decías, José Miguel, cómo estos medios, pues sí, tienen un impacto mucho más de mayor alcance, ¿no? Que lo que se puede hacer en las aulas, que está muy bien, pero que obviamente poder llegar a más personas está fabuloso. Pues en ese sentido, te felicito, Dani, justo por el proyecto. Encantado de haber estado por aquí. Gracias. Que te felicito yo también y que te agradezco. Y eso iba a decir, la intención básica del proyecto es no sentirme solo como en algún momento me sentí. Y eso lo agradezco yo de ustedes. Bueno, algunos han sido mis maestros, lo seguirán siendo y con otros podré seguir compartiendo, estoy seguro que sí. Entonces, bueno, un gran abrazo desde Colombia, cuídense mucho y nos vemos en otros encuentros. Ojalá puedan estar. Cuídense mucho. Chao. Saludos. Gran abrazo. Cuídense.